Hola mis queridos hermanos, de nuevo les saludo en el nombre del Señor. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Isaías. En esta ocasión vamos a revisar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del profeta Isaías. Quiero mencionar, mis hermanos, que al estudiar estos capítulos de Isaías, en medio de una pandemia, nos ubica en un contexto por demás interesante para el amado pueblo del Señor por varias razones. La primera, porque todos los seres humanos alrededor del mundo están experimentando esta experiencia en sus vidas, no importando su raza, no importando su religión, su color de piel o ni siquiera su nivel de ingreso. Pero los que tenemos la palabra de Dios como guía y norte en nuestras vidas, contamos con un soporte dándonos apoyo y a la vez una luz que nos guía en medio de esta crisis. La segunda, porque cuando el mundo en su desesperación no sabe qué hacer y el caos prevalece por doquier, nosotros como hijos de Dios, al estudiar este libro profético de Isaías, nos produce paz y tranquilidad. Óigalo bien, nos produce paz y tranquilidad, porque comprendemos cuál va a ser tu futuro y mi futuro. Por eso quiero que comencemos justamente citando algunas porciones del capítulo 13, del capítulo 14, del capítulo 15 y del capítulo 16 antes de hacer algunas consideraciones. Lo primero dice aquí en capítulo 13 y el versículo 1, profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Y dice en el versículo 2, levantá bandera sobre un alto monte, alzá la voz a ellos, alzá la mano, para que entren por puertas de príncipe. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para mi ira a los que se alegran con mi gloria. Versículo 6. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Dice el versículo 10 en la segunda parte, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Versículo 19 dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Capítulo 14 entra dentro del mismo contexto de así el juicio sobre Babilonia, y dice el versículo 14, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Versículo 4. Y pronunciarán este proverbio contra el rey de Babilonia y dirán, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Y luego en el versículo 11 dice, descendió al Seor tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y aquí desde el versículo 12 del capítulo 14 hasta el versículo 15 hay una referencia directamente a estos príncipes de Babilonia que tienen un vínculo con justamente así un paralelismo con Satanás o el anticristo. Dice, versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana,
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Y bueno, en el versículo 14 del capítulo 14 ya hay una referencia a lo que es la nación de Asiria, que también hay otro juicio contra ellos. Versículo 28 es la profecía que tiene que ver contra Filistea, y termina capítulo 15 y capítulo 16 una profecía directa que tiene que ver sobre Moab. Mis hermanos, como les decía al principio, como este es un devocional y la verdad que no queremos hacer un estudio exegético de estos capítulos, quiero mencionarles, como les dije al principio, que para poder nosotros recrearnos como un privilegio durante esta pandemia, lo que está aconteciendo alrededor del mundo, esto lo tenemos que tener como un privilegio, mis hermanos, esta revelación de el profeta Isaías. Eso sí, siempre y cuando, mis hermanos, cada uno de nosotros como creyente podamos permitir que esta porción de su palabra profética nos nutra y nos ayude en medio de esta crisis mundial. Pero a la vez que le digo esto, también les menciono que se hace necesario, mis hermanos, que nosotros podamos expandir nuestro contexto, porque muchas veces, por medio de cualquier crisis o por medio de cualquier situación que afecte de manera globalizada a cualquier ser humano, muchas veces lo que hacemos es que nos refugiamos nosotros dentro de nuestras cuatro paredes en nuestros hogares o dentro de nuestra familia, y hacemos de eso un nicho, y simplemente dependiendo de las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno de nosotros, no nos permite ver el contexto completo. No nos permite ver lo que realmente Dios nos quiere revelar en su palabra para que nosotros tengamos paz en el corazón. Y que justamente en medio de una crisis donde el mundo entra en pánico, donde el mundo está agobiado, donde el mundo está confundido, que no sabe qué hacer, no nos puede ocurrir esto a nosotros como pueblo de Dios. Por el contrario, y aquí es la palabra reflexiva, aquí es la palabra que justamente esta porción de Isaías nos ayuda a tener esperanza, a saber hacia dónde nosotros nos dirigimos como pueblo de Dios y qué es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Eso no va a significar, mis hermanos, que en medio de una pandemia alguno de nosotros o algún pariente nuestro o algún amigo no haya sido afectado, porque acontece como acontece en una guerra, en donde el dolor siempre nos va a tocar de cerca, donde siempre la afectación del dolor desde el punto de vista emocional nos va a afectar, pero que no nos podemos quedar allí, tenemos que ver algo más grande de lo que está pasando. Y precisamente una de las cosas que comienza el profeta Isaías es invocándole que Dios le dice al pueblo de Dios, alza bandera en capítulo 13. Dice, levantad bandera sobre un monte alto. Mire, muchas veces cuando nosotros vemos esas películas de guerra, cuando ya prácticamente la moral del ejército y de todos los guerreros está así por el suelo, siempre aparece un valiente que agarra la bandera, que era en señal de la patria, era en señal de lo que eso representaba, y tomaba la bandera, y en medio de aquella batalla, en donde prácticamente se veían ya derrotados, y el que agarraba la bandera, el portador de esa bandera, corría hacia un alto monte, hacia donde todos los demás pudieran verlo, porque eso representaba señal de victoria.
Mis hermanos, en este momento que estamos viviendo de tanta dificultad que acontece alrededor del mundo, y quiero insistir en esto, pandemia es palabra que se refiere a la parte global, mundial, de una crisis, de una peste. Y esto nos ubica para que nosotros podamos entender de que el contexto tenemos que abrirlo más allá de nuestras cuatro paredes de nuestra casa, que tenemos que pensar en el barrio, que tenemos que pensar qué es lo que está pasando allá afuera en la urbanización, en el edificio, en la ciudad donde yo estoy viviendo, en el país, y cómo ellos están mucho más afectados que lo que a mí me puede estar aconteciendo. Y esto simplemente pasa porque nosotros tenemos la protección, porque nosotros como pueblo de Dios tenemos una bendición que ese mundo que en su mayoría no conoce a Dios, que no sabe de Dios, que no tiene la revelación de Dios, está angustiado, está de verdad en una fase que nosotros no nos los podemos imaginar. Gente que no tiene con qué comer, gente que no tiene un techo, que está arriesgado allí para sacarlo de su casa, gente que está enferma y que las circunstancias que le rodean definitivamente son muy trágicas. Y eso no es lo que está pasando con el pueblo del Señor. Y repito, eso no quiere decir que de repente algunos así caen en medio de la batalla. Sí, pero ese es, vamos a decir, la menor parte. Tenemos que ver la parte grande, la parte de la bendición que Dios nos enseña a través de su palabra. Y eso era lo que Dios quería que la nación de Israel entendiera, que a pesar de que aquellos estaban siendo así en cautiverio en medio de naciones como Babilonia, como Asiria, como la misma Moab, que se había así empoderado contra la nación de Israel, ellos entendieran de que eso no iba a ser permanente, que iba a voltearse aquel pastel, que la situación se iba a ver al revés a lo que ellos estaban viendo así en ese momento, que les pudiera estar causando dolor y tristeza. Y esto quiero que hoy, mi hermana que estás escuchando esto en casa, que mi hermano que estás escuchando esto en casa, si de alguna manera tu corazón está triste, está afligido, tiene perturbación porque no sabes qué hacer, lee con detenimiento estos 4 capítulos, como el resto del libro del profeta Isaías, y te darás cuenta que lo que Dios le enseña a su pueblo a través de esta profecía no era otra cosa que esperanza. Esperanza, y no solamente una esperanza momentánea, sino que había una esperanza que ellos tenían que comprender de lo que Dios iba a hacer, porque Dios les había revelado a través de estas profecías de que la nación de Israel iba a empoderarse, y no solamente como un regalito, que de aquella dispersión que se estaba viendo, aquella nación iba a volver otra vez a posesionarse de lo que ella era. Y no solamente ella, sino que al mismo tiempo le da así luz para que entendiera de que también iba a ser referente para otras naciones, para gentes gentiles. Y hoy, obviamente, nosotros, a la luz de la palabra de Dios, comprendemos que eso se estaba refiriendo a la iglesia, como una iglesia que nace de una perturbación de una nación que precisamente por su dolor y por su desviación sirvió para que esa desviación se convirtiera en bendición de lo que hoy representa la iglesia. Eso lo refleja Pablo en sus epístolas. Mis hermanos, es algo poderoso, pero quiero también, para resumir de todo esto que aparece aquí, que dentro de este estudio de estos 4 capítulos, hermanos, permitamos que realmente podamos valorar y apreciar en su verdadera dimensión estos 4 capítulos que nos comparte aquí el profeta Isaías. Y al mismo tiempo quiero resaltar que
hay algunos aspectos que tenemos que considerar, como son, por ejemplo, el juicio y la destrucción de aquellas 4 ciudades como Babilonia, Asiria y Moab, que están representadas en estos 4 capítulos. Babilonia, mis hermanos, quiere decir, como su nombre propio lo indica, puerta de dioses. Ahora, esa puerta de dioses en donde ellos estaban así sustentándose, se convirtió en ruinas que llegó a desaparecer hasta el día de hoy. Como dicen los grandes historiadores, que esta Babilonia, que fue como el corazón de esa Mesopotamia donde hubo el conocimiento, donde hubo la puja, la gloria, hoy prácticamente es un montón de ruinas. Y aún permanece la nación de Israel como un emporio, a pesar de estar dispersa. Y me viene a mi mente en este momento que estoy compartiendo con ustedes estas porciones de la palabra de Dios, todo el movimiento sionista de esta nación de Israel, que durante los años 1948 y 58 llegó a convertirse en lo que hoy, y todavía no está su gloria, pero hoy es un gran referente, mis hermanos. Y que el mismo profeta Isaías visualiza el futuro de lo que va a ser esta nación de Israel y lo ubica como centro de nuevo. Mis hermanos, esto es algo poderoso cuando entendemos todo esto que estaba aconteciendo en esta revelación de estos 4 capítulos del profeta Isaías. Pero también aparece allí como ciudades sentenciadas, reveladas al profeta, era Asiria. ¿Y qué era lo que significa este nombre? Hay varios significados, pero me voy a quedar con uno, mis hermanos: paso. Y esa es la verdadera gloria, así fútil, una gloria transitoria, pasajera de lo que el mundo ofrece. No de lo que Dios nos ha dado, no de lo que hemos recibido a través del Evangelio, que lo que recibimos es algo permanente y duradero, a diferencia de lo que pasó con esta nación de Asiria. Y Filistea. ¿Qué significa esto, Filistea? Bueno, ellos se sentían poderosos porque Filistea, combinando el nombre de esta palabra, Filis, como ustedes saben, tiene que ver con filiar, con amor, con simpatía de amigo o amante. Y la palabra tea o Teo significa Dios. Entonces el nombre de Filistea lo que representaba era amante de Dios, pero no era sobre el Dios verdadero. Era sobre sus dioses que ellos estaban jactándose. ¿Y de qué les sirvió? Desaparecieron también, mis hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que contemplar justamente cuando leemos el libro del profeta Isaías. Alegra tu corazón, mi hermano. Levanta esa bandera para que tu corazón sienta de lo que Dios te está revelando, porque eres parte de ese pueblo bendito por el Señor. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con Moab. Pero 2 cosas que rescato de estos 4 capítulos, como de todos los demás juicios, mis hermanos, que aparece revelado al profeta para que se les manifestase a su pueblo y lo entendieran. 2 palabras que sobresalen. ¿Cuáles son? La soberbia y la maldad. Era lo que prevalecía, la soberbia del corazón. Mis hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios, que nos guarde de que nuestro corazón se llene de soberbia. El corazón se llena de soberbia cuando perdemos la credibilidad en su palabra. La soberbia empieza a apoderarse del corazón cuando desconocemos a Dios y creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, por nuestro propio intelecto y entendimiento. Entonces, la soberbia tenemos que erradicarla de nuestro corazón. Puede aparecer ciertas manifestaciones de soberbia en el corazón, pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que al soberbio Dios lo abate. De tal manera que nosotros, que el Señor nos pueda guardar nuestro corazón para que eso no invada nuestro ser. Y quiero mencionar, mis hermanos, que dentro de esta característica de la soberbia y de la maldad, tanto en capítulo 14 del libro de Isaías, hace un vínculo, hace una similitud
ya no con la nación, sino con el gobernante de la nación, con este rey, que precisamente se cree que para ese momento se estaba refiriendo a Belsasar, y justamente hace una similitud con el mismo Satanás y el mismo anticristo por la manera tan descriptiva que hace, justamente como lo leíamos aquí en el versículo 12 del capítulo 14. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Evidentemente está un vínculo. Y este mismo capítulo 14 con el versículo 12 hasta el 15, hermanos, hay una similitud con otro rey, que es el rey de Tiro, que aparece en Ezequiel capítulo 28. Igual, con una descripción de un arcángel y de un querubín, precisamente vinculado a Satanás, como la soberbia y como ese corazón realmente hizo que se desprendiera de esa creación angelical que Dios había hecho, de ese querubín hermoso, pero que la soberbia del corazón le llevó a una posición tremenda. Y eso es lo que justamente se va a manifestar en el futuro, mis hermanos, cuando en capítulo 17 del libro de Apocalipsis, ahí aparecen referencias sobre justamente de lo que es el anticristo, de lo que va a querer hacer, sentarse en medio del templo y va a pedir que se le adore como a Dios. Estos 4 capítulos también aparecen, mis hermanos, expresiones que tenemos que considerar a la hora de estudiarlos y a la hora de revisarlos. Expresiones, por ejemplo, como Jacob, Israel, que nos pudiera parecer lo mismo, pero no es lo mismo. A pesar de que se nos menciona como el individuo, que era la misma persona, nosotros tenemos que entender el lenguaje, ese lenguaje bíblico que nos dice: Jacob está hablando en la parte humana, Israel está hablando en la parte espiritual, en la bendición del Dios eterno, pero que eso al mismo tiempo estaba vinculado con la iglesia, mis hermanos. Y algo muy interesante, para ir finalizando, dice: y lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que realmente han volteado su mirada hacia ese Dios eterno. Y entonces dentro de ella van a aparecer, hermanos, expresiones también muy importantes que quiero que hoy lo puedas considerar y lo puedas meditar y que puedas pensar en estas palabras. Mira, la primera es, como aparece en el capítulo 13 y el versículo 6, una expresión: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Este es uno de los nombres que se le da al Dios eterno. Y en hebreo, mis hermanos, este Todopoderoso no es otra cosa que la palabra Shaddai. Shaddai, el Todopoderoso. Piensa en esa palabra, el Todopoderoso. Es decir, no hay nada que el Dios eterno no pueda hacer en tu vida y que no pueda hacer en la mía. El Shaddai, acuérdate esa palabra. El Shaddai, el Todopoderoso, el que lo puede todo, el que tiene el poder, el que tiene la soberanía, el que tiene el control, el que sabe hasta cuándo todo esto va a desaparecer, el que sabe el por qué permite en tu vida circunstancias difíciles, por qué permite en la vida mía circunstancias difíciles, ya sea de enfermedad, pérdida, de lo que sea. Él tiene el control absoluto, mis hermanos. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Y finalmente, mis hermanos, me encanta esta expresión que aparece en capítulo 14 cuando dice, versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Y le voy a citar esta palabra porque realmente encontrar esta palabra piedad en el Antiguo Testamento realmente me emociona y me da tanto gozo realmente leer de esta porción de así piedad. Y para ello quiero que leamos brevemente en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, para que veamos lo que justamente el apóstol Pablo, escribiendo aquí a Timoteo, dice. Dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Y entonces él agrega, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aun cuando no entiendo por qué el apóstol le dice esto a Timoteo en el momento cuando él está escribiendo esta carta, para mí seguramente es como un sello que no se nos debe de olvidar, que representaba la piedad del Dios eterno. Y cuando aquí aparece en capítulo 14 del profeta Isaías, diciéndole a la misma nación de Babilonia que había una piedad, ¡wow! Tremendo. Inmediatamente me viene a mi mente, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, de tal manera que en medio de toda esa tragedia, en medio de todo eso que estaba aconteciendo, la bandera, el pilar que no podía quitar de mi mente y del corazón, y lo invoca Pablo cuando se lo dice a Timoteo, justamente era para que el corazón se aquietara, porque había cosas mucho más grandes de lo que había acontecido y que no lo conocíamos, pero le dice, ahí está presente para que no se te olvide la parte piadosa, la parte pía de ese Dios en el cual nosotros hemos creído y en el cual nosotros nos hemos refugiado. Y finalmente, mis hermanos, termino porque dentro de estos 4 capítulos de Isaías también aparece una referencia sobre el día de Jehová, el día de la gran ira. Y les invito, por razones de tiempo y de espacio, que revises el capítulo 24 del Evangelio de Mateo para que te des cuenta todo lo que el mismo Señor le revela justamente de lo que va a acontecer. Pero de lo que va a acontecer, ¿cuándo? De lo que va a acontecer después, mis hermanos, que nosotros como iglesia seamos llevados a la presencia del Dios eterno. Mis hermanos, nosotros tenemos la gran bendición de ser parte de ese cuerpo, de esa iglesia, la cual Él ha llamado a su esposa, a su amada. Y justamente eso nos hace sentirnos dentro de nuestro corazón que tengamos esa paz, esa tranquilidad. Y te invito de verdad, de todo corazón, que tú puedas reposar en esas promesas, en esa palabra que el profeta nos revela de lo que va a acontecer, de lo que ya aconteció, donde tú y yo estamos protegidos bajo la poderosa mano del Dios eterno, de ese Dios que se llama El Shaddai. Que Él te bendiga grandemente. Hasta una próxima.